Por favor, me confirman si se ve la pantalla, ¿sí? Sí, se está viendo. Perfecto. Ya, vamos a comenzar en breve, doctorita. Un ratito. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos ha tocado como grupo exponer sobre el equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Bien, como introducción tenemos que el equilibrio ácido-base va a ser un pilar fundamental en lo que es la regulación del medio interno. Este estudio es fundamental porque permite comprender algunas alteraciones que pueden comprometer la salud de nuestros pacientes. Y justamente ahora en nefro, este tema es fundamental también porque el riñón es el principal órgano que es responsable de la excreción de ácidos no volátiles y también de la regeneración del bicarbonato. Una alteración de estos mecanismos, ya sea alcalosis o acidosis, van a alterar no solo el estado clínico del paciente, sino que también puede comprometer un pronóstico vital y si no se corrige oportunamente llegar pues también hasta la muerte. Siguiente, por favor. En definición, vamos a imaginar que nuestro cuerpo es como una balanza, donde debemos mantener un balance perfecto entre lo que es la acidez y la alcalinidad para que todo funcione correctamente. El equilibrio ácido-base se refiere justamente a mecanismos fisiológicos que van a estar encargados de mantener un pH en la sangre en el rango de 7,35 o 7,35 a 7,45. Este rango es muy esencial o fundamental para que pueda funcionar adecuadamente todos los sistemas y nuestras células en el cuerpo. Ahora, este equilibrio se va a tener en cuenta para la dependencia de tres mecanismos principales, como es el sistema tampón, que lo va a hacer el bicarbonato, fosfatos, proteínas y hemoglobina, también pulmones, que van a regular la eliminación de CO2, y también los riñones, como ya lo mencioné, que van a ajustar la excreción de hidrogeniones y la reabsorción del bicarbonato. Siguiente, por favor. Para entender este equilibrio, vamos a necesitar definir tres conceptos básicos, como es el pH, los ácidos y las bases. El pH es una medida que nos indica la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Esta forma nos ayuda pues a medir si es ácido o es alcalino una sustancia. En este caso vamos a determinarlo como ácido cuando el pH es menos de 7, va a ser neutro cuando el pH es exactamente 7 y va a ser alcalino cuando sea mayor de 7. Los ácidos son sustancias que tienen la capacidad de ceder iones de hidrógeno en una solución. Pueden existir ácidos fuertes y débiles, ¿no? Por ejemplo, los fuertes se disocian completamente y van a ser menos comunes, mientras que los débiles se disocian parcialmente, como por ejemplo, el ácido carbónico. Y las bases son lo contrario de los ácidos, ¿no? Son sustancias que son capaces de captar iones de hidrógeno. Y al igual que los ácidos, van a ser fuertes o débiles también, y las bases fuertes se disocian por completo, mientras que las débiles se van a disociar también, pues parcialmente, y van a actuar como amortiguadores en el cuerpo. Ahora, nosotros vamos a utilizar una prueba que se va a llamar el AGA, o gasometría arterial, para poder determinar algunos parámetros para ver si pues estamos en un equilibrio ácido-base, ¿no? O el paciente tiene este equilibrio. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, el pH sanguíneo, que es el valor, digamos, más importante o más directo. Entonces, vamos a determinar si, digamos, sea ácido, mientras sea ácido, si es que es menos de 7,35 y si es alcalino, más de 7,45. Entonces, debería mantener este rango. El PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono va a medir la parte respiratoria del equilibrio y el valor normal estaría entre 35 y 45. En caso de que esté más de 45, nos podría indicar un problema respiratorio, como sería una acidosis respiratoria, y si estaría menos de 35, es decir, descendido o bajo, puede ser un signo de alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato va a medir la parte metabólica del equilibrio y su rango va a ser de 22 a 26. Un valor bajo, menos de 22, va a relacionarse con acidosis metabólica y un valor alto, al contrario, va a ser una alcalosis metabólica. Siguiente, por favor. Tenemos otros valores
que va a ser, por ejemplo, el sodio de 135, 145, el potasio de 3.5 a 5, el cloro 98 a 107, el calcio total 8.5 a 10.5, el calcio iónico de 4.5 a 5.3, el magnesio 1.7 a 2.2 y el fósforo de 2.5 a 4.5. Cabe resaltar que algunas bibliografías, o la mayoría, pues tiene algunos valores diferentes, pero se mantiene en este rango. Siguiente, por favor. Continuando con parte de la exposición, tenemos lo que son los sistemas de regulación. Como ya lo mencionó mi compañera, es fundamental para nosotros llegar a mantener un equilibrio ácido-base estable, ya que una alteración de esto puede causar lo que es en este caso puede alterar la estructura de las proteínas, la función enzimática o también lo que es una excitabilidad de las membranas celulares, ¿no? Y va a comprometer el funcionamiento normal de la célula. Para llegar a mantener este equilibrio, nuestro organismo va a emplear 3 sistemas reguladores que van a operar de manera conjunta y coordinada, pero lo que nos va a diferenciar es que van a manejar tiempos distintos, ¿no? Tenemos lo que son los amortiguadores de los líquidos corporales, la regulación respiratoria y por último lo que es el control renal. Siguiente, por favor. Hablando propiamente de lo que son los amortiguadores de los líquidos corporales, tenemos que tener en cuenta que se va a encargar de neutralizar lo que son los cambios en cuanto a la concentración de los hidrogeniones, para así poder mantener una homeostasis y una estabilidad del pH corporal. Va a depender de lo que es el bicarbonato, que va a tener un actuar inmediato, se va a ubicar en el plasma sanguíneo y su función va a ser regular el pH extracelular. Va a tener como mecanismo en que va a convertir, en este caso, lo que es va a convertir lo que es se me olvidó el nombre. Un ratito. En este caso va a regular lo que, ya le dije el pH, y va a convertir lo que es el ácido carbónico en CO2 para que después se puedan eliminar en lo que son los pulmones, ¿no? Su importancia va a radicar en ser el principal sistema de amortiguación del cuerpo. Luego tenemos lo que es el fosfato, que también va a tener un actuar inmediato, se va a ubicar de manera intracelular en lo que son los riñones. Su función va a ser regular el pH intracelular y también la excreción de los ácidos. En su mecanismo se va a basar en el intercambio de hidrogeniones y sodio a nivel de los riñones, ¿no? Su importancia es, en este caso, radica en ser el amortiguador secundario y es más eficaz en los ramos celulares. Luego tenemos la hemoglobina. Este va a tener un actuar más rápido, su ubicación se va a dar en los glóbulos rojos. Su función como tal va a ser regular el pH sanguíneo y su mecanismo va a actuar en donde acá va a predominar lo que es la dexihemoglobina, que en este caso va a capturar más hidrogeniones que luego les va a convertir en oxihemoglobina, ¿no? Su importancia en este caso va a ser que afecta el pH durante lo que es la oxigenación o durante la desoxigenación. Luego tenemos las proteínas, que en este caso actúan de manera inmediata, se van a ubicar en el plasma intracelular. Su función va a ser regular los cambios de pH, en este caso se va a dar por grupos ionizables. Su mecanismo en este caso como actúa es a través de los enlaces de hidrógeno y los átomos, ¿no? Que van a estar cargados en este caso por las proteínas. Su importancia va a radicar en mantener el pH estable tanto en la célula como en el plasma. Siguiente, por favor. Luego tenemos el segundo mecanismo, que es en este caso la regulación de la respiración. En el esquema que podemos ver, se va a dar a nivel de los pulmones, en donde el núcleo de la regulación respiratoria va a residir en este caso, una reacción bioquímica reversible, que se va a dar a nivel de la sangre, en donde el dióxido de carbono, que va a ser producto del metabolismo celular, se va a combinar con el agua para llegar a formar lo que es el ácido carbónico. Y esta reacción va a ser catalizada y va a acelerarse por la enzima, en este caso, que es la anhidrasa carbónica, que una vez que da este suceso, el ácido carbónico se va a disociar en un ion de bicarbonato que va a actuar como una base y a su vez también en un hidrogenio que va a contribuir a la acidez del medio. La relación entre estos dos se puede ver en lo que es el pH, en la fórmula que es en este caso el bicarbonato sobre el PCO2, en donde vamos a ver que el pH va a ser inversamente proporcional a lo que es la presión parcial del CO2. Por lo tanto, cuando hay un aumento en lo que es el PCO2, va a conducir a que se presente una mayor acidez y haya una disminución del pH. También vamos a ver lo que es la participación de la hemoglobina, en donde esta va a desempeñar lo que es una función, por así decirlo, doble y esencial en este proceso, ya que en los tejidos periféricos, lo que es la oxihemoglobina va a liberar una carga de oxígeno para así poder suplir las demandas metabólicas.
para luego tener lo que es la hemoglobina reducida, que va a ser resultante de la, en este caso que va a tener la capacidad de poder unirse a los iones de hidrógeno y va a generar lo que es una disociación del ácido carbónico, ¿no? Y va a actuar como un potente, en este caso amortiguador del ácido va a actuar como un amortiguador para que va a mitigar lo que es la caída del pH, ¿no? Y adicionalmente a esto, una porción del CO2 se va a unir directamente a lo que es la hemoglobina para formar lo que es la carboxihemoglobina, ¿no? Y va a ser un mecanismo clave para poder transportar, en este caso, para un transporte, en este caso, desde los tejidos hacia los pulmones para posteriormente darse una eliminación. Como tal, en este sistema, tenemos que tener en cuenta que va a trabajar tanto lo que es el respiratorio y circulatorio para poder transportar el oxígeno tanto a los tejidos y poder eliminar lo que es el dióxido de carbono. Mientras que cuando hablamos del sistema bicarbonato ácido carbónico, este ya también se va a encargar principalmente de mantener un equilibrio tanto en el pH sanguíneo. Siguiente, por favor. Acá podemos ver lo que es el control del sistema, que va a estar gestionado en este caso por el núcleo cardiorrespiratorio. Va a ser un centro nervioso que va a ser sensible a lo que es la concentración de dióxido de carbono y en este caso iones de hidrógeno, que vamos a poder observar que se va a dar en los torrentes sanguíneos. Cuando se va a detectar un aumento en estos componentes, como podría ser la presencia de una acidosis, el núcleo va en este caso a estimular a un incremento de la frecuencia respiratoria y va a causar en el paciente lo que es una hiperventilación, lo cual va a acelerar la exhalación de CO2 y va a reducir así la cantidad de la presencia de lo que es el ácido carbónico en la sangre y va a elevar el pH. Por el contrario, si los niveles de CO2 y los iones de hidrógeno están disminuidos, a lo cual lo conocemos como lo es la alcalosis, la frecuencia respiratoria se va a reducir para poder, en este caso, retener más CO2 y poder restaurar la acidez. Y este ciclo va a ser como una retroalimentación que va a permitir tanto un ajuste, en este caso, dinámico y continuo del pH, sin verse alterado. Siguiente, por favor. Como último mecanismo tenemos el control renal. En este caso, el sistema renal va a constituir lo que es un mecanismo de una regulación que, a diferencia de los otros, va a tener un tiempo más definitivo y va a ser, aunque va a ser un poco más largo para que se pueda establecer, que en este caso será de 3 a 5 días, para llegar a alcanzar lo que es una máxima efectividad, va a destacar por ser el único de los tres sistemas con una capacidad de poder eliminar del cuerpo todos los excesos de ácidos que no sean volátiles y que a su vez también pueda generar bicarbonato para, en este caso, poder reponer las reservas del sistema amortiguador del organismo, ¿no? Acá los riñones van a ejercer su control a través de dos procesos que van a tener lugar en lo que son las células de los túbulos renales. En este caso uno de los procesos es la secreción de hidrogeniones y el otro es la reabsorción de bicarbonato. Ambos procesos ocurren en las células del túbulo contorneado proximal y van a estar diseñados para recuperar todo el bicarbonato filtrado y así poder evitar también lo que es su pérdida a través de la orina. En la imagen que podemos ver, lo que va a suceder es que primero un ion de hidrógeno es secretado de manera activa desde lo que es la célula tubular hacia la orina, o también conocido en este caso como la luz tubular, ¿no? Y a menudo van a hacer lo van a hacer mediante un transportador que lo va a intercambiar por sodio. Una vez dentro de la luz, este ion de hidrógeno se va a unir con un ion de bicarbonato y van a formar lo que es el ácido carbónico. Y acá vamos a ver también la participación de la anhidrasa carbónica que va a estar presente en la membrana de la célula y la va a convertir en ácido carbónico y en dióxido de carbono y a su vez en agua. Acá también el CO2, como se caracteriza por ser liposoluble, va a difundir de manera libre hacia lo que es interior de la célula tubular. Y una vez dentro de la célula, otra vez vamos a ver la participación de la grasa, que va en este caso revertir todo este proceso y va a combinar lo que es el dióxido de carbono con agua para otra vez volver a regenerar el ácido carbónico, el cual se va a llegar a disociar nuevamente en lo que es en hidrógeno y un ion de bicarbonato. El ion de hidrógeno es reciclado para ser secretado nuevamente, mientras que el ion bicarbonato, que es recuperado, va a ser transportado activamente hacia lo que es el intersticio y de vuelta a la sangre para completar así su reabsorción. Algo que tener en cuenta también en este caso es que las células del túbulo contorneado pueden llegar a generar nuevas moléculas de bicarbonato, para así poder aumentar de manera activa lo que es la capacidad buffer del cuerpo. En este caso, el proceso se va a iniciar con el dióxido de carbono y acompañado del agua, y van a estar presentes dentro de la célula tubular. Ahí vamos a ver que la anhidrasa carbónica va a catalizar su combinación para formar lo que es el ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en un ion de hidrógeno y un ion de bicarbonato.
Y a diferencia del proceso anterior, este hidrógeno es secretado hacia lo que es la orina para ser excretado de manera permanente, mientras que el bicarbonato recién generado va a ser transportado de manera activa hacia lo que es el intersticio, y lo cual va a resultar en una ganancia neta para lo que es el organismo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos del equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Como definición de los trastornos ácido-base, vamos a tener que estas van a ser alteraciones en el equilibrio del pH sanguíneo, que van a resultar de cambios en la concentración de iones de hidrógeno y el bicarbonato, o también el dióxido de carbono. Bueno, en el enfoque clínico que tenemos que realizar nosotros al enfrentarnos a un trastorno ácido-base, siempre nos tenemos que preguntar de qué trastorno se trata, si esta es adecuada, si está adecuada su compensación o su efecto secundario, y cuál es la causa subyacente de este trastorno, ¿no? También vamos a tener que analizar el contexto clínico del paciente, ya como su historial de enfermedades, síntomas actuales y medicación. Y en nuestro examen físico que le vamos a realizar a nuestro paciente, podemos encontrar algunos signos o síntomas que nos va a mencionar nuestro paciente. Por ejemplo, en cuanto al sistema respiratorio, se puede tener signos como la taquipnea, la hipoventilación, a veces también los patrones respiratorios que son de Kussmaul, o respiración superficial o uso de músculos accesorios. En los signos cardiovasculares, la hipotensión, la taquicardia. En los neurológicos, la confusión, somnolencia, tetania, calambres, etc. Y en los renales, la oliguria o anuria. Todos estos trastornos los vamos a reconocer en base de la gasometría que ya antes nos estaba explicando nuestra compañera. Se va a tener dos tipos, una arterial y una venosa. En la arterial, el pH sanguíneo va a ser más preciso. La presión parcial de dióxido de carbono también nos va a indicar con mayor claridad si este se encuentra en una acidosis o una alcalosis respiratoria. Y el bicarbonato va a ser más exacto. En cuanto a la geometría venosa, el pH sanguíneo es menos preciso e incluso la presión parcial de dióxido de carbono puede ser más alta. Y como ya pueden ver en ese cuadrito, ya son los valores que nos indicó nuestra compañera al inicio de la exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para identificar si existe una acidosis o alcalosis, vamos a tener que primero ver la alteración primaria, en los cuales vamos a tener que ver nuestra gasometría, el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y nuestro bicarbonato. En una acidosis, ya sea, por ejemplo, en una acidosis, el pH va a estar bajo. Si es que es una respiratoria, el dióxido de carbono va a estar mayor a 45. Y si es que fuera una metabólica, va a ser menor a 22 miliequivalentes. Mientras que en una alcalosis, el pH va a estar alto, elevado, y si es que es una respiratoria, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar menor a 35 y el bicarbonato mayor a 26. Y en cuanto a la compensación que vamos a tener respecto a la alteración primaria, va a ser identificado después del trastorno primario. Y tenemos que ver si existe una respuesta compensatoria adecuada. Por ejemplo, en la alteración primaria, vamos a tener una acidosis metabólica en la cual se va a representar con un pH disminuido y un bicarbonato disminuido. Su alteración compensatoria debería ser que la presión parcial de dióxido de carbono también disminuya con una hiperventilación. En la acidosis respiratoria, al igual que la anterior, vamos a tener el pH disminuido, pero la presión parcial de dióxido de carbono elevado, y su compensación va a ser una compensación renal elevando el bicarbonato. En las alcalosis, el pH va a estar elevado en ambas, solo que en la metabólica el bicarbonato va a estar elevado y la compensación se va a dar también con una elevación de la presión parcial de dióxido de carbono con una hipoventilación. Y en la alcalosis respiratoria vamos a tener que la presión parcial de dióxido de carbono va a estar baja y con compensación de también una disminución de bicarbonato con una compensación renal con mayor eliminación de bicarbonato, ¿no? Y en En los cuadros de abajo tenemos las diferentes fórmulas de estimación
para ver cuánto disminuye o aumenta esta compensación. Brian, ¿le puedes acercar la azul, por favor? No, el cuadro azul abajo a la izquierda. Ya, bueno, vamos a tener que en una acidosis metabólica, por cada mil equivalente de bicarbonato que disminuya, la presión parcial de dióxido de carbono debe bajar de 0,85 a 1,2 milímetros de mercurio. Y eso se va a considerar desde 40 milímetros de mercurio. Y en la alcalosis metabólica, también por cada mil equivalente que aumente, la presión parcial de dióxido de carbono también va a tener que aumentar 0,7 milímetros de mercurio. Y en una acidosis respiratoria, se aumenta la presión parcial por cada 10 que aumente la presión parcial de dióxido de carbono. Si es que es aguda, va a aumentar 1 mil equivalente de bicarbonato, y si es crónica, va a aumentar 3 mil equivalentes de bicarbonato. En la alcalosis respiratoria, por cada milímetro de mercurio que disminuya la presión parcial de dióxido de carbono, si es que es agudo, el bicarbonato va a disminuir de 2 a 2,5 mil equivalentes, y si es crónica, va a disminuir 5 mil equivalentes. Y Brian, a la derecha. También vamos a tener otro cuadro, o bueno, otras fórmulas en las cuales son un poco más exactas. Las otras son como estimadas, mientras que las otras tienen un algoritmo, en las cuales básicamente también se va a tener un valor esperado con todo lo que saquemos en la fórmula y los valores que tengamos en nuestra gasometría. Y todos estos valores, el resultado tiene que ser un más menos 2. Por ejemplo, nos sale el resultado 4 o 37. Nuestro rango de compensación tendría que ser, si es 37, tendría que ser de 35 a 39, siempre restándole 2 o sumándole 2. Y este va a ser nuestro rango de compensación para ver si es adecuada o inadecuada. La siguiente diapositiva, por favor, Brian. Bueno, también vamos a tener al anion gap como una herramienta para diferenciar sobre todo la acidosis metabólica. Como podemos ver, vamos a tener dos fórmulas que se van a usar, una cual es el sodio menos el bicarbonato más el cloro. Y los rangos normales que de este anion gap va a ser de 8 a 12 mil equivalentes. Y lo vamos a considerar bajo, menor a 8, y alto de 12 a 16 mil equivalentes. Bueno, la interpretación de este anion gap nos va a ayudar. Si es que este es elevado, este puede ser una acidosis por exceso de ácidos, como una cetoacidosis, una acidosis láctica, una insuficiencia renal, o diferentes intoxicaciones con metanol, etcétera, o salicilatos. Mientras que si este está normal o baja, puede ser una pérdida de bicarbonato o una incapacidad renal para reabsorberlo, como pueden aparecer en los diferentes trastornos gastrointestinales como unas diarreas, o también en trastornos renales, que es una acidosis tubular renal. Siguiente, por favor. No, no la pases. Aparte de la primera fórmula que les dije que, bueno, solo considera el sodio, al cloro y al bicarbonato, también vamos a tener otra fórmula que incluye el potasio. Y es la que podemos ver abajo al lado del cuadro estadístico, el cual va a ser sodio más potasio menos la suma del bicarbonato con el cloro. Y el valor normal va a ser básicamente desde 8 hasta 16 también, como casi similar a lo que la primera fórmula que teníamos. Siguiente diapositiva, Bri. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de uno de los trastornos primarios de equilibrio de ácido-base, que sería la acidosis metabólica, el cual se va a caracterizar por un aumento de la concentración de hidrogeniones, lo que va a provocar en una disminución del pH plasmático, esto por debajo de 7.35. Esta alteración se debe fundamentalmente a una reducción de la concentración de bicarbonato en el plasma,
Esto ya sea por un consumo excesivo, para amortiguar ácidos o por pérdidas directas. Esto a su vez va a generar, ¿no?, una alteración compensatoria debido a que la acidosis metabólica va a estimular a los quimiorreceptores que van a controlar la respiración. Esto ya sean centrales o periféricos, lo que va a resultar en un aumento de la ventilación alveolar, es decir, en una hiperventilación. Entonces, esto va a provocar, ¿no?, la caída del PCO2, lo que va a aumentar el pH, llegando así a la normalidad. Bueno, los resultados de este aumento van a empezar al cabo de 1 a 2 horas y va a llegar a su máximo al cabo de 12 a 24 horas. Ahora, tenemos la clasificación según el anión GAP y el hiato osmolar o la brecha osmolar. En cuanto al anión GAP, bueno, primero tenemos que recordar que en el plasma la cantidad de cargas positivas, es decir, cationes, deben ser iguales a la cantidad de cargas negativas o aniones, esto con la finalidad de mantener la electroneutralidad. Ahora, como no medimos todos los aniones en el espacio faltante va a ser el anión GAP. Para poder hallar el anión GAP tenemos la siguiente fórmula, que sería el sodio menos la suma de cloro más el bicarbonato. El valor de este va a oscilar entre 8 a 12 miliequivalentes por litro. Esto nos va a ayudar, ¿no?, a detectar aniones adicionales no medidos como el ácido láctico, cuerpos cetónicos, otros tóxicos. Ahora, también mencionar que la albúmina va a ser un factor importante, especialmente en pacientes críticos con hipoalbuminemia, donde el anión GAP debe ser corregido. Y para eso se usa o se hace lo siguiente, ¿no? Añadir 2.5 miliequivalentes por cada gramo por decilitro de albúmina que se ha perdido. Entonces, bueno, esta clasificación anión GAP vamos a tener dos, ¿no? La acidosis metabólica con anión GAP elevado o normoclorémica y la acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica. El GAP elevado, en esta forma la acidosis se va a producir por acumulación de ácidos endógenos o exógenos. En cuanto al GAP normal, esto se va a dar básicamente por la pérdida directa de bicarbonato, esto ya sea pérdidas gastrointestinales o renales. En cuanto a la otra clasificación, tenemos la brecha osmolar. En este caso, este se va a usar básicamente para indicar la presencia de sustancias osmóticas que no se miden habitualmente en el plasma, como alcoholes o drogas. Esta herramienta diagnóstica se va a emplear principalmente después de haber determinado ¿no?, la acidosis metabólica, si se presenta un anión GAP elevado. Entonces, ¿qué es el hiato osmolar? Este va a ser la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. Para hallar esto tenemos la siguiente fórmula, que vendría a ser 2 por sodio más la glucosa sobre 18 más el BUM sobre 2.8. El valor normal de este va a ser menor a 10 miliosmoles por litro. ¿En qué nos va a ayudar esto? Pues a subclasificar la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Entonces vamos a tener una acidosis metabólica con anión GAP elevado con brecha osmolar aumentada o con brecha osmolar normal. En cuanto a la brecha osmolar aumentada, esto nos debe hacer sospechar en una intoxicación por alcoholes o drogas. En cuanto a la brecha osmolar normal, nos hace pensar en otras causas, ¿no?, de anión GAP elevado, como la acidosis láctica, cetoacidosis, en una insuficiencia renal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de la acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica. Esto va a ocurrir cuando hay una pérdida, ¿no?, de bicarbonato. Esta va a ser compensada por cloro para mantener el GAP sérico normal. Para poder diferenciar la causa, si la causa es renal o extrarrenal, se debe calcular el anión GAP urinario. Y bueno, la fórmula es el siguiente: el anión GAP urinario va a ser
la suma de sodio en la orina más el potasio en orina menos el cloro en orina. Vamos a tener dos resultados, ¿no? Dos valores aquí. Vamos a tener el positivo y el negativo. El positivo va a ser cuando el cloro es mayor a la suma de sodio y potasio, y el negativo cuando el cloro sea menor a la suma de sodio y potasio. Entonces, en el positivo nos va a indicar que hay una buena excreción de amonio, el cual va a haber pérdidas extrarrenales, ¿no? En este caso vamos a tener gastrointestinales, ya sea por diarrea, ayuno prolongado, fístulas, abuso crónico de lactantes. Entonces vamos a tener los principales, que vendrían a ser la diarrea y el ayuno. En cuanto a la diarrea, pues la acidosis va a ser hiperclorémica y va a estar acompañada por deshidratación debido a la pérdida de agua y electrolitos, incluyendo el bicarbonato. En este caso, el tratamiento va a ser el tratamiento inicial va a ser suero salino fisiológico y potasio si hay déficit. Cuando la acidosis es aguda o grave con un pH menor de 7.2, va a ser indicada la administración de bicarbonato sódico intravenoso. En cuanto a la acidosis metabólica ya crónica, el bicarbonato, se va a administrar bicarbonato plasmático, ¿no? En cuanto a cuando es negativo el resultado de la fórmula, vamos a tener, nos va a indicar que las pérdidas son renales. En el caso de una acidosis tubular, tenemos el tipo 1, que vendría a ser la secreción distal de hidrogeniones, el tipo 2 o proximal, donde va a haber una reabsorción proximal de bicarbonato, el tipo 3 o mixta, donde va a haber una combinación de las dos anteriores, y el tipo 4, donde va a haber una hiperpotasemia por déficit de la excreción renal de amonio. Algo característico es donde el pH urinario va a ser menor a 5.5. El tratamiento del tipo 1 va a ser bicarbonato sódico, 1 miliequivalente por kilogramo por día. En el tipo 2, bicarbonato sódico, 3 miliequivalentes por kilogramo por día. Y el tipo 4 vamos a añadir, darle fluorhidrocortisona de 0.1 a 0.2 miligramos por día vía oral. La otra causa sería el farmacológico, que sería por la acetosolamida, el cual en este caso va a haber una inhibición de la actividad de la anhidrasa carbónica en las células tubulares. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de la acidosis metabólica con anión GAP elevado. Este va a ser el más frecuente, se va a originar por incremento de la carga de ácidos, en este caso de hidrogeniones. Entonces vamos a tener primero uno por una sobreproducción y el otro por una disminución de la eliminación de ácidos. En cuanto a la sobreproducción, vamos a tener por un aporte exógeno y por una producción endógena. Por el aporte exógeno tenemos intoxicaciones como salicilatos, etanol, etilenglicol, metanol, formaldehído, tolueno, azufre. En cuanto a la forma endógena, se va a dar por alteraciones metabólicas como la acetoacidosis diabética por ayuno o alcohólica, la acidosis láctica, la insuficiencia renal y la rhabdomiólisis. En caso del descenso de su eliminación, básicamente se va a dar por una insuficiencia renal. Siguiente diapositiva. Entonces, la acidosis metabólica con anión GAP elevado, un ejemplo sería la acetoacidosis diabética. Como ya sabemos todos, es una complicación de la diabetes mellitus. Se va a producir por una disminución de la insulina y un aumento del glucagón. Esto va a generar una hiperglucemia, una hipercetonemia y cetonuria, una acidosis metabólica con anión GAP elevado.
Otras causas serían de menor gravedad el etilismo, el ayuno prolongado. En cuanto al tratamiento, tenemos la insulina, esto para frenar la producción de hidrogeniones y la expansión del volumen extracelular y la corrección del déficit de potasio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el otro ejemplo, que sería la acidosis láctica. Bueno, esto va a estar caracterizado por un lactato plasmático mayor a 4 a 5 miliequivalentes por litro. Esta va a ser una de las causas más frecuentes de una acidosis metabólica en pacientes críticos. Vamos a ver dos tipos, el tipo A y el tipo B. El tipo A se va a dar por una hipoxia tisular, donde el ácido pirúvico se va a convertir en ácido láctico. Este tipo va a ser el más frecuente, el cual va a elevar la mortalidad. Bueno, los ejemplos más importantes de esto serían una hipotensión, shock, sepsis, una insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar, una anemia grave. Y el tipo B no se debe a una hipoxia. En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos hacer es líquidos por vía intravenosa. Y para el síndrome de intestino corto se da antibióticos por vía oral. Para una acidosis grave se da bicarbonato. Siguiente, por favor. Bueno, el otro ejemplo sería la rhabdomiólisis. Esta ya también va a ser una enfermedad donde hay destrucción muscular. Bueno, se da en infecciones, traumatismos, intoxicaciones. Va a generar una liberación de hidrogenión de células musculares y se va a manifestar, ¿no?, con una miclobinuria masiva, el cual va a determinar, ¿no?, el deterioro de la función renal. En cuanto al tratamiento, tenemos en la fase aguda el aporte de cloruro de sodio al 0.9% vía endovenosa, agregar mannitol y bicarbonato, alcalinizar la orina a 6.5, y en acidosis extremas, la hemodiálisis diaria o terapias en el plazo renal. Siguiente, por favor. En cuanto a la insuficiencia renal, bueno, esta va a ser una de las complicaciones más frecuentes. En esta tenemos las nefropatías avanzadas, donde el filtrado glomerular va a ser menor a 20 mililitros por minuto, debido a una incapacidad del riñón para excretar la carga ácida diaria, en este caso el amonio y ácidos orgánicos. Efectos negativos de complicaciones óseas, metabólicas e inflamatorias. También va a haber una progresión de la enfermedad renal crónica y va a haber una alta mortalidad. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección va a ser bicarbonato sódico oral 2 a 3 veces al día. También tenemos el citrato de sodio y el berenemab. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuando sobre la alcalosis metabólica, bueno, vamos a hablar sobre la patogénesis. Bueno, dentro de esto vamos a ver la excreción aumentada del ácido por el riñón o túbulo digestivo, como también vamos a ver la pérdida de cloruro de ácido clorhídrico. También vamos a ver la pérdida de líquidos ricos en cloruro en el tracto gastrointestinal. Y como dentro de esto también vamos a ver el aporte excesivo de bases exógenas o retención de sus aniones precursores, ¿no? Bueno, dentro de eso se ve que para que persista o se trascienda esto, vemos que el riñón no puede eliminar el bicarbonato de sodio o la excreción aumentada de hidrogeniones. Y bueno, dentro de esto vamos a ver que la alcalosis metabólica va a tener un déficit de cloruro y potasio, como también el pH que va a ser mayor a 7.35, lo cual nos va a dar un aumento de bicarbonato de sodio. Dentro de la etiología vamos a ver que hay una clasificación etiológica y diagnóstica de la alcalosis, como por ejemplo, dentro de ella vamos a ver la clasificación y función de génesis de la alcalosis. Dentro de este cuadrito les voy a especificar que
Dentro de eso vamos a ver sobre todo el bicarbonato, el citrato, el acetamato o el glutamato. Y bueno, sobre la pérdida de este vamos a ver la gastrina, como por ejemplo los vómitos, aspiración o nasogástrica, ¿no? Dentro de lo renal vamos a ver que los diuréticos, o vamos a ver la hiperteronismo. Y bueno, dentro de eso vamos a ver la clasificación en función de la respuesta del cloruro. Como por ejemplo vamos a ver sensibles a este y resistentes a este, que bueno, los sensibles vamos a ver que van a ser menores a 20 y los mayores a 40. Dentro de los sensibles tenemos la pérdida intestinal de ácidos, como por ejemplo, no sé, diarreas o adenomas vellosos en la recta, como por ejemplo también pérdidas renales o ácidos. Dentro de las resistentes vamos a ver como hipertensión arterial o también vamos a ver monotensión arterial, como por ejemplo la hipocalemia o administración de bicarbonatos. Dentro de esto tenemos que son vómitos y aspiración, sobre todo gástricas, ¿no? Y dentro de ellos tenemos dos síndromes, como el Vater y el Gitterman. Bueno, vamos a ver sobre todo que estos van a desencadenar respuestas secundarias, como por ejemplo el taponamiento fisicoquímico, que van a ser espacios intracelulares y extracelulares, que bueno, estos van a estar sobre todo mediados por sistemas amortiguadores no bicarbonados. Y tenemos la retención respiratoria de bicarbonato, que van a ser aumentos, sobre todo la presión de bicarbonato y la retención respiratoria de bicarbonato, que van a ser aumentados en la excreción renal de bicarbonato. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco más de la etiología. Ya vamos a ver la pérdida, que bueno, vamos a ver sobre todo las pérdidas digestivas. Dentro de ellos vamos a ver vómitos o aspiraciones nasogástricas, antiácidos orales o diarreas con pérdidas de cloro y potasemia. Dentro de las pérdidas renales tenemos diuréticos, sobre todo diazos o tiazimidas. Dentro de ellas tenemos la dieta pobre en sal o dosis altas de, sobre todo derivados de la penicilina, ¿no? Y dentro de ellos vamos a ver sobre los movimientos intracelulares, como por ejemplo la hipotasemia o el síndrome de retroalimentación. Dentro de ellos vamos a ver la retención de administración exógena o exógena, administración de bicarbonato sódico, transfusiones masivas de sangre, o el síndrome de leche o alquinos, ¿no? Y tenemos como, por ejemplo, el tercero, que son alcalosis por contracción, como por ejemplo los diuréticos de asa, pérdidas gástricas, sobre todo en pacientes con acloridia, y bueno, sobre todo pérdidas de sudor en pacientes fibróticas. Siguiente, por favor, siguiente. Dentro de eso vamos a ver la alcalosis metabólica, que bueno, vamos a ver el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y sobre todo el pH, que va a ser aumentado. Dentro de eso vamos a ver la clínica, que son los sintomáticos y los sintomáticos, ¿no? Los sintomáticos como síntomas de deshidratación, astenia, calambres musculares, estupor o letargia. Entre los síntomas disminutivos de potasio como magnesio tenemos la debilidad muscular, la irritabilidad muscular y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y los síntomas de hipoventilación tenemos la hipoxemia, depresión respiratoria. Y para diagnosticar tenemos el análisis laboratorial. Dentro de ellos el cloruro urinario menor a 10, que esto se va a ver sobre todo por pérdidas gástricas y sobre todo mayor o arriba de 20 por aldosteronismo primario. Dentro del tratamiento, como vemos en este cuadro, vamos a ver sobre todo con depresión de volúmenes como el cloro sensible, que va a ser el agua y sal por vía oral sin tolerancia o suspender diuréticos si es posible. Mientras las resistentes al cloro, vamos a ver que van a hacer tratar la causa subyacente o inhibidores a la anhidrasa carbónica y sobre todo de la alcalosis extrema, vamos a ver que si hay insuficiencia renal grave, vamos a hacer una hemodiálisis con baja concentración de bicarbonato en el baño. Siguiente, por favor. Bueno, un momento, por favor. Continuando con la exposición, vamos a tener la citosis respiratoria.
donde como primeros factores diagnósticos o dentro de la analítica del AGA vamos a tener que el pH va a estar disminuido con un pH menor a 7.35 y la presión arterial de CO2 o la presión parcial de CO2 va a estar mayor a 45, con los parámetros de referencia en gasometría, ¿no?, correspondientes. Dentro de esto vamos a tener las respuestas que van a desencadenar secundariamente a este efecto. Como primera compensación, como ya mencionaron previamente en la introducción, vamos a tener una compensación inicial de una respuesta de 10 a 15 minutos a través de los tampones celulares, hemoglobina, proteínas previamente mencionadas, y compensación a largo plazo como dentro de la acidosis respiratoria aguda. Vamos, como también ya mencionaron, cada 10 milímetros de mercurio de CO2 va a aumentar un miliequivalente de bicarbonato. Luego tenemos que en la acidosis respiratoria crónica también va a haber una respuesta de 3 a 5 días y justamente los riñones van a aumentar la reabsorción de bicarbonato y justamente cada 10 milímetros de mercurio en la acidosis respiratoria crónica vamos a tener que aumentar a más o menos de 3.5 a 4 miliequivalentes de bicarbonato. Es más o menos una referencia para no estar haciendo, digamos, repetitivo el tema, ¿no? Dentro de este mismo vamos a observar la clínica, donde vamos a tener cefalea, confusión, asterixis, somnolencia, disminución en la actividad de la conciencia, convulsiones y mioclonías. Asimismo, para el diagnóstico vamos a tener, obviamente, vamos a analizar los síntomas, valores del AGA, bioquímica sanguínea como glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales y la creatinina quinasa. Y otros, por ejemplo, radiología de tórax, como en patologías cardiorrespiratorias y el electrocardiograma en acidosis graves. Dentro de esto, para el diagnóstico diferencial también vamos a observar que tenemos un punto importante que es el gradiente alveolar arterial, donde la fórmula ya previamente presentada, como también lo estamos poniendo a repetir, vamos a tener que la gradiente alveolar arterial de oxígeno va a ser igual a la presión arterial de oxígeno, perdón, presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Y justamente haciendo todo el contexto de sustitución de valores, tenemos FIO en 21%, 0.21, presión atmosférica, presión de agua del cuerpo, menos 1.5, que es la constante, que los valores que nos van a dar específicamente son la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno a nivel de lo que es la parte arterial. Entonces, si tenemos estos valores que justamente vamos a mencionar más adelante en los ejercicios, vamos a tener que la gradiente alveolar arterial elevada nos va mayor a 15 milímetros de mercurio, nos va a dar específicamente en una enfermedad pulmonar intrínseca, o el gradiente alveolar normal de 5 a 10 nos va a dar justamente referencia a una hipoventilación. Dentro del tratamiento de este mismo vamos a tener la oxigenoterapia, donde tenemos que evitar que el FIO2 se eleve para no deprimir el centro respiratorio, que justamente le vamos a también explicar más adelante, y los broncodilatadores, además de ventilación mecánica con corrección lenta de la presión del CO2, para no llevar a la alcalosis metabólica post-hipercápnica. Es un resumen específico de la acidosis respiratoria y vamos a tener las causas. Específicamente, como hemos observado, va a ser más problemas respiratorios, como por ejemplo, a nivel de problemas ventilatorios, como hipoventilación alveolar primaria, síndrome de apnea, hipopnea del sueño, oxigenoterapia de alto flujo en pacientes con hipercapnia crónica y paro cardíaco. En la parte de depresión respiratoria, uso de fármacos, opiáceos, analgésicos, sedantes, y justamente aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a tener un ejemplo más adelante de los usos de fármacos dentro de un ejercicio. Lesiones en el sistema nervioso central, traumatismos, infecciones, DCDs, tumores, enfermedades neuromusculares, y de la apnea torácica tenemos el síndrome de Guillain-Barré, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, crisis miasténica, lesión medular o lesión del nervio frénico, parálisis periódicas, hipopotasemias o hipofosfatemias graves, traumatismos torácicos, escoliosis, espondilitis esquilosante, enfermedades respiratorias como obstrucción de las vías aéreas, como cuerpos extraños, vómitos, laringoespasmos, bóceo, etc. En neumonías graves, en asma grave, edema agudo de pulmón, EPOC, neumotora, derrame pleural masivo, y justamente todo esto está relacionado con enfermedades respiratorias o problemas a nivel del tema pulmonar, ¿no? Más adelante les voy a explicar mediante un ejercicio para que sea más didáctico y también podamos desarrollar lo que estamos mencionando. Ya, en lo que es la alcalosis respiratoria, debemos saber que este es un trastorno ácido-base caracterizado por la disminución de lo que es la presión parcial de CO2. Esto menor a 35 miligramos de mercurio debido a la hiperventilación alveolar.
También debemos saber que este es el trastorno ácido-base más frecuente y se caracteriza por un pH menor de 7.45 debido a la hiperventilación. Debemos saber también que el mecanismo primario de este es que se da una hiperventilación y con esto se da una eliminación mayor de CO2, disminuyendo así el ácido carbónico. Y esto ocasiona un deceso del hidrógeno plasmático y por esto hay un aumento de lo que es el pH. Por esto se dan las respuestas compensatorias, la cual es aguda o crónica. En la aguda el riñón no actúa porque hay una caída de bicarbonato leve. En la crónica el riñón excreta más bicarbonato para compensar mejor esto. Como podemos ver, lo que desencadena las respuestas secundarias es el taponamiento intracelular, que podemos ver en la parte inferior izquierda, donde hay un aumento del ácido carbónico, hay una disminución de lo que es el ácido carbónico por cada 10 miligramos de lo que es que caiga 10 miligramos de lo que es la presión parcial de CO2, el bicarbonato disminuye 2 mini equivalentes litros. Esta es una compensación aguda. En el otro lado, en lo que es la respuesta renal, que es una compensación crónica, el riñón reduce la reabsorción proximal del bicarbonato y con esto aumenta la excreción de amonio y ácidos tubulares. Por cada 10 miligramos de hidrógeno que caen de lo que es la presión parcial de CO2, el bicarbonato disminuye en 4 a 5 mini equivalentes litros. Esto es una compensación crónica y esta es más eficaz. En la clínica debemos de ver que esta depende de la rapidez y magnitud del cambio. Puede haber mareos, confusión, ansiedad, parestesias, entumecimientos de manos y bocas, tetania, espasmos, entre otros. También hay arritmias y en casos graves pérdida de conciencia. En el diagnóstico lo más importante sería lo que es la gasometría arterial. Como podemos ver, la disminución, el aumento del pH mayor a 7.45, la disminución de la presión parcial de CO2 menor a 35 miligramos de mercurio y lo que es la disminución del bicarbonato cuando es crónica. Puede estar normal o ligeramente disminuida en aguda. También podemos ver en acá lo que es la historia clínica, identificar causas de hiperventilación, ansiedad y entre otras. Siguiente, por favor. Ahora, entre las causas podemos ver que pueden haber 3. Los problemas de oxigenación, que el paciente pueda tener una hipoxemia, enfermedades pulmonares, edemas, fibrosis, asma, neumonías, embolias pulmonares, entre otros. También estímulos del centro respiratorio. Aquí puede haber una hiperventilación psicogénica como ansiedad o puede ser de forma voluntaria también, ansiedad por dolor, insuficiencia hepática, sepsis, hipertiroidismo, entre otros. Y otros factores podría ser la corrección rápida de lo que es la acidosis metabólica, embarazos donde hay mayor respiración por la demanda de oxígeno, entre otros. El tratamiento se debe tratar la causa de base, la crisis. Si es que el paciente tiene una crisis de ansiedad, debemos controlar la respiración con una bolsa de papel si solo es ansiedad confirmada. Si hay hipoxemia, por oxigenoterapia. Si hay fiebre o sepsis, manejo antibiótico y soporte y ajustar parámetros de ventilación mecánica. Si es leve y autolimitada, se debe tener solo en observación al paciente. Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los trastornos mixtos del equilibrio ácido-base. Siguiente, por favor. Para ello vamos a tener una definición que va a ser en cuanto a los cambios que se van a dar en el pH, en el bicarbonato y en el dióxido de carbono, en la presión parcial de dióxido de carbono, los cuales van a estar alterados y van a representar una alteración metabólica o alteraciones respiratorias primarias. Este término de mixto se va más a lo que es la presencia de un trastorno primario simultáneamente con otro. Por ejemplo, se puede dar en caso de que haya una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria más una alcalosis metabólica o diferente. En cuanto a la importancia clínica de estos trastornos mixtos, pues se van a dar ya que estos trastornos pueden enmascararse unos a otros y de tal forma que nos van a llevar a tener unos errores ya sea en el diagnóstico, en el manejo inadecuado de la patología o también puede llevar a una mayor comorbilidad. Por ejemplo, en cuanto a la nefrología, pues se van a dar en mayor frecuencia
en los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas o aquellos pacientes que tienen fallas pulmonares recurrentes o pérdidas de fluido en los electrolitos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los tipos de los trastornos mixtos, pues vamos a tener algunas combinaciones de los trastornos y estos se pueden dar en diferentes escenarios. Por ejemplo, un trastorno que tenga un ácido metabólico más una acidosis metabólica, más una alcalosis metabólica, donde el pH va a estar disminuido, ya sea una acidosis metabólica con una presión parcial de dióxido de carbono disminuido y un bicarbonato disminuido. También puede estar esta simultáneamente con una alcalosis metabólica, donde el pH va a estar aumentado, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada y el bicarbonato va a estar aumentado. Otro tipo de trastorno mixto que podemos tener es el respiratorio más metabólico, por ejemplo, donde se va a ver la combinación de dos, ¿no? Ya sea la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica. En caso de que sea un trastorno respiratorio más un trastorno respiratorio, que es lo menos común que se puede dar, podemos tener una acidosis respiratoria más una alcalosis respiratoria, donde el pH en la acidosis respiratoria va a estar disminuido, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar aumentada, el bicarbonato va a estar aumentado, y si este se acompaña de una alcalosis respiratoria, el pH va a estar aumentado, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar disminuido y el bicarbonato va a estar disminuido. Por ejemplo, acá tenemos dos casos. El primer caso que podría ser un paciente que viene con una enfermedad renal crónica que a la vez tiene, por ejemplo, vómitos o diarrea severa, lo cual por los vómitos nos podría dar un caso de una alcalosis metabólica, la diarrea severa nos podría llevar a una acidosis metabólica, y los cuales van a estar simultáneos, ¿no?, en el mismo paciente. En el caso 2, por ejemplo, vamos a tener un paciente que puede presentar una insuficiencia respiratoria crónica, más una enfermedad renal, y esto nos podría llevar a una acidosis respiratoria por una insuficiencia respiratoria que está presentando el paciente, y por la enfermedad renal, pues una metabólica. Siguiente, por favor. En cuanto a las bases fisiológicas, debemos de saber que esto se va a dar más en lo que es la regulación del pH. Por ejemplo, en el cuerpo va a mantener el pH en un valor normal de 7.35 con 7.45 hasta 7.45. Y esta regulación del pH se va a dar por tres sistemas principales, lo que es el primer sistema, el sistema de buffer sanguíneo, el sistema respiratorio y el sistema renal. En cuanto al sistema del buffer sanguíneo, pues estos se le van a llamar los amortiguadores y estos van a neutralizar en sí lo que son los cambios rápidos del pH. Y acá interviene el bicarbonato, las proteínas y los fosfatos. Dentro de estos, el bicarbonato va a ser el principal dentro de la sangre. En cuanto al sistema respiratorio, acá vamos a tener, por ejemplo, aquellos que van a controlar lo que es el nivel del dióxido de carbono y que van a actuar en la eliminación de este. Por ejemplo, si esto está elevado, pues va a ser un ambiente más ácido, lo cual nos puede llevar a una acidosis. Y si este va a estar disminuido, pues nos va a llevar a una alcalosis. En cuanto al sistema renal, pues acá este va a actuar mucho más lento, que se va a dar, por ejemplo, en horas o días. Y en cuanto a sus funciones, es la reabsorción del bicarbonato, la excreción del hidrógeno y la producción de lo que es el amonio. Hablando ya de los mecanismos de compensación, pues vamos a tener dos, ¿no? En caso del trastorno metabólico, se va a dar una compensación respiratoria, la cual tiene una acción mucho más rápida, a diferencia del trastorno respiratorio, que va a tener una compensación metabólica más tardía. Y en el trastorno metabólico, con una compensación respiratoria, va a haber una hiperventilación o una hipoventilación. Y en el trastorno respiratorio va a haber una compensación metabólica con una eliminación o retención de lo que es el hidrógeno o el bicarbonato. Siguiente, por favor. Ya para entrar al diagnóstico de lo que son los trastornos mixtos, pues va a ser esencial tener una gasometría arterial, ya que esta nos va a mostrar los valores del pH, lo cual nos va a indicar si va a haber una acidosis dentro de los valores normales que tenemos como referencia, ¿no?, que es 7.35 o 7.45. En caso de la presión parcial del dióxido de carbono, pues este nos va a dar una muestra sobre los componentes respiratorios que vamos a tener,
y el bicarbonato que va a mostrar un componente metabólico. Ya con esto podemos ver si va a haber alguna alteración primaria que se puede estar dando. De ahí tenemos lo que es la relación del anión GAP entre el bicarbonato, y el cual se va a calcular con el anión GAP, que va a ser igual al anión GAP medido menos el anión GAP normal, el cual tiene que estar entre un valor de más o menos 12, y la variable del bicarbonato, la cual va a ser de 24 menos el bicarbonato medido. Luego estos se van a comparar, la variable del anión GAP que vamos a tener principalmente entre la variable del bicarbonato, y si este va a ser, por ejemplo, igual a 1, pues solamente vamos a tener una acidosis con un anión GAP alto. Si este va a ser menos de 1, va a haber una acidosis metabólica con anión GAP normal agregado. Y si este nos va a dar un resultado mayor de 2, hay una alcalosis metabólica agregada. O sea que van a ser mixtos, ¿no? Y otros datos de laboratorio útiles que nos van a servir para este diagnóstico o para seguir su tratamiento, pues va a ser los electrolitos, el examen de orina, una brecha aniónica urinaria, como mencionaron anteriormente mis compañeros, una excreción de amonio, la función renal que va a ser importante y el estado de volumen extracelular. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a los mecanismos que favorecen la coexistencia de este trastorno mixto, pues vamos a tener uno, por ejemplo, que es la enfermedad renal crónica, donde va a haber una disminución de lo que es la eliminación de los ácidos, ayudando así a la producción del amonio disminuido y también las alteraciones en el transporte tubular. Otro mecanismo que va a favorecer la coexistencia de los trastornos mixtos es la pérdida gástrica o renal, donde por medios de vómitos o aspiraciones o sondajes nasogástricos o pérdidas de volumen, pues se puede llegar a lo que es una alcalosis metabólica o una hipopotasemia, ¿no? Por pérdida. En cuanto a la afección pulmonar, también es un mecanismo que favorece, el cual va a impedir lo que es la eliminación del dióxido de carbono, lo cual nos puede llevar a una acidosis respiratoria también. Hablando ya del tratamiento, pues lo más básico en el caso de los trastornos mixtos es tratar los trastornos primarios, como puede ser ya sea una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica, y va a ser lo primero identificar y corregir la causa que esté llevando a este trastorno. Después va a ser corregir los factores que impiden la compensación, entonces ya sea los volúmenes, los electrolitos o la función renal, ¿no? Otro también es el monitoreo frecuente, que se va a dar mediante la gasometría, los electrolitos o el estado hemodinámico del paciente. Y en caso de los pacientes críticos, pues se tiene que llevar a una ventilación mecánica si el compromiso del paciente respiratorio es bastante grave. Siguiente, por favor. Vamos a proceder a presentar los ejercicios correspondientes. El ejercicio 1, mi compañero o compañera va a presentar. Un momento, por favor. Ya, tenemos el primer ejercicio. Paciente masculino de 28 años con diabetes mellitus tipo 1, consulta por dolor abdominal, vómitos y respiración rápida. En cuanto a la gasometría arterial, tiene un pH de 7.25, el CO2 25 milímetros de mercurio, el bicarbonato 11 miliequivalentes por litro y el sodio 140, el cloro 100. Bueno, las preguntas serían qué alteración hay y si está compensado. Bueno, no sé si alguien iba a participar, pero ya. ¿Algún voluntario? Retrocede. ¿Nadie? En un voluntario, chicos, por favor. Claro, si no entienden, mejor todavía para que puedan explicarles. Creo que es acidosis, no, perdón, sí, está bien, acidosis, a predominio de bicarbonato, pero la compensación no estoy segura o ya está compensando. Acidosis
Sí. ¿Metabólica? Metabólica, ajá, sí. Ya. Bueno, ya, y dentro de la compensación eso se saca con la fórmula específicamente, ¿no? Entonces, para no pasarnos mucho, vamos a dar ejemplos, 2 ejemplos, y luego mi compañero Cristian les va a dar un Kahoot para que podamos participar todos, ¿está bien? Para que no nos atrasemos mucho. Entonces, mi compañera va a seguir explicando. Y aquí, por favor. Ya, en cuanto a qué alteración hay, primero tenemos que ver si hay acidosis o alcalosis, y para eso tenemos que ver el pH. En este caso el pH está en 7.25, el cual se estaría encontrando en una acidosis. Bueno, después, como segundo paso, nos preguntamos si es metabólica o respiratoria. En este caso vemos el CO2 y el bicarbonato, ambos están disminuidos, entonces estaríamos frente a una acidosis metabólica. Siguiente. Bueno, y también tenemos que ver si es con anión GAP elevado o normal. Para ello tenemos la fórmula donde el sodio, bueno, el anión GAP va a ser igual a la diferencia entre el sodio menos la suma de cloro y bicarbonato. En este caso el sodio es 140 menos la suma de cloro y bicarbonato, que sería 100 más 11. El resultado es 29, entonces estaríamos bueno, el anión GAP estaría elevado. Entonces estaríamos frente a una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Siguiente, por favor. Para ver si está compensado o descompensado, tenemos la fórmula. En este caso tenemos la fórmula de acidosis metabólica para ver, bueno, con el CO2 esperado, ¿no? Donde tenemos la fórmula de 1.5 por el bicarbonato más 8. Entonces, 1.5 por 11, que sería el bicarbonato, más 8, nos da un resultado de 24.5. Esto, bueno, más menos 2, para indicarnos si está en el rango el bicarbonato. Entonces, vamos a la gasometría arterial que nos da el caso. Entonces, sí estaríamos frente a un PCO2 esperado. Entonces, sería compensado. Siguiente, por favor. Ya, ahora pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos un paciente femenino de 21 años, es llevado por servicio de emergencia en estado de coma que corresponde a estímulos dolorosos, respiración superficial con bradipnea, ruidos cardíacos hipofonéticos, bradicárdicos. Madre refiere haber encontrado una caja de alprazolam, una benzodiazepina al lado de la paciente de cuando la encontró. Entonces, ¿qué me dice? Hallar la alteración presente, si está compensada o no está compensada, y el gradiente alveolo arterial que hemos mencionado previamente. Acá tenemos primero el AGA, donde tenemos el pH de 7.23, PCO2 de 78 milímetros de mercurio, bicarbonato 26 milimol por litro, y la presión parcial de oxígeno de 42.44. Dentro de esto recordemos la fórmula de la acidosis respiratoria crónica, que es específicamente donde es 24 más 0,4 por la presión parcial de CO2 menos 40. Recordemos eso para desarrollar. Igual vamos a mencionar. Entonces, igual, como ya mencionó mi compañera, primero vemos el pH, ¿no? En este caso observamos el pH está en 7.23, que nos hace referencia que justamente de 7.35 está abajo, ¿no? En este caso tenemos una acidosis. Y el bicarbonato, solo como mención, está sobre el límite superior normal, pero está dentro del parámetro. Ahora, vamos a ver si es metabólico o respiratorio. En este caso observamos el PCO2, que está en este caso elevada, ¿no? Que lo normal es 345, está con 78. En este caso sería una acidosis respiratoria. El bicarbonato también sobre el límite superior normal. Entonces estaríamos hablando de una acidosis respiratoria con los valores ya especificados o ya demostrados. Ahora, dentro de este vamos a observar si está compensado o no compensado justamente con la fórmula. La compensación de la fórmula va a estar para acidosis respiratoria, el bicarbonato esperado con un rango de más o menos 2, es 24 por 0, factor de 0,4 por la presión parcial de CO2 que ya tenemos también, menos 40. Entonces reemplazando nos va a salir un valor de 39.2. En este caso observamos también nuestro rango de bicarbonato, porque es el bicarbonato esperado. Nuestro bicarbonato es de 26. Como este está muy elevado, eso quiere decir que no está dentro del rango de compensación, y eso hace que va a ser una
acidosis respiratoria descompensada. Ahora, para hallar la gradiente de alveolo arterial, también reemplazamos valores no específicos, que nuestra fórmula de gradiente arterioalveolar de oxígeno va a ser igual a la presión arterial de oxígeno menos la presión, presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, y lo reemplazamos, ¿no? En este caso, FiO2, sabemos que está a 0.21, el PV es la presión atmosférica ya establecida, y sobre el nivel del mar, específicamente 760 milímetros de mercurio, la presión de agua a nivel de lo que es nuestro cuerpo, por un factor 1.25 por la presión arterial de CO2 menos la presión arterial de oxígeno. Tenemos todos los valores, solo reemplazamos y vamos a tener un valor de 9.79, donde este va a estar dentro del rango del 5 o 10, en este caso 5 o 10 normal, y va a ser con referencia a una hipoventilación. Entonces, esos serían, digamos, los ejercicios más básicos para poder, digamos, especificar y darnos cuenta de él. Ahora tenemos, mi compañero va a presentar, puedan unirse por favor para hacerlo rápido y ya terminar, un Kahoot para que podamos participar todos, por favor. Todos pueden abrir el Kahoot, acá está el código, y poder ingresar, por favor. Cristian, a ver, explícales, por favor. Ahorita mi compañero les va a explicar. Vamos entrando todos por el momento. Gracias. Ya chicos, por favor, únanse. Básicamente todas las preguntas van a ser correlacionadas a diferentes pacientes, les va a dar una pista de su situación clínica, y luego de esto, todas las preguntas es para identificar si es que se trata de una acidosis o una alcalosis, ya sea metabólica respiratoria, y si también estos están compensados en algunas preguntas. Y además de eso van a tener 1 minuto para que puedan responder cada una de las preguntas. Son 5 preguntas, chicos. Vamos a esperar 2 minutos más y empezamos. Dentro de lo que es el premio, mi compañera, bueno, en grupo estamos vamos a hacer un yape al primer puesto de 8 soles, que va a ser gracias a una compañera bueno, el grupo específicamente. Así que motivación, lo que sobra, para una entrada a Cineplanet con descuento. Cristian, ¿vas a compartir la pantalla o por favor? ¿No se ve la pantalla? No, o sea, voy a dejar de compartir y tú compartes, Sí. ¿ya? Un ratito. Chicos, recordar a las personas que no estén con sus nombres se los va a eliminar. Tienen que poner al menos su nombre o apellido, cualquiera de los dos. Si no, se van a ser eliminados. Listo, Cristian, ya dejé de presentar. A ver, presenta. ¿Se ve, chicos? Sí se ve, Cristian. Ya chicos, 7:29 comenzamos con todos los que se hayan unido. Ya chicos, para que sea más motivable todavía, vamos a hacer el premio va a aumentar un poco más y vamos a hacer una entrada doble con un combo oro. ¿Está bien? Yo les voy a poner el combo oro y bueno, las entradas, bueno, por el grupo específicamente, ¿ya? Por favor, para que estén motivados. Nos avisan cuando estén listos, por favor. Ya chicos, vamos a comenzar.
Paciente con crisis asmática severa, gasometría arterial, pH 7.25, presión parcial de dióxido de carbono de 65 y bicarbonato de 26. Siguiente pregunta, chicos. Un paciente con vómitos persistentes llega a emergencias. La gasometría arterial muestra un pH de 7.52 y presión parcial de dióxido de carbono de 48 y bicarbonato de 38. ¿Cuál es el trastorno? Tercera pregunta, un paciente en shock séptico con gasometría arterial de pH de 7.18, presión parcial de dióxido de carbono 30 y 12 miliequivalentes de bicarbonato. La cuarta pregunta, chicos. Paciente con ataque de pánico, hiperventilando, su gasometría muestra un pH de 7.6, presión parcial de dióxido de carbono 20 y 22 de bicarbonato. Y la última pregunta, chicos. Paciente con EPOC conocido presenta somnolencia, gasometría con pH de 7.35, dióxido de carbono de 60 y bicarbonato de 32. Claro, ya pensé. Ya, chicos, Los primeros. la pregunta que tenemos, ¿cuál de los dos Carol es, chico? ¿Carol Rodrigo o Carol Adriel? Chicos, manden sus números, por favor, el WhatsApp para poder hacerle sus llaves. Sí, por favor. En este caso, chicos, vamos a coordinar con los ganadores para que no haya ningún tipo de malentendido. Ya vamos a coordinar por interno, pero ya están, Carol ganó. ¿Ya, chicos? Chicos, recordar que solo es esta semana el premio que se puede canjear, si no se pierde. Muy Unas bien, pequeñitas. chicos. Ya, doctora, muchas gracias. Solo el primero, Gritita, porque mucho presupuesto no está saliendo. Pues, al yape. Y lo más importante es pues su participación. Ya, los chicos han hecho esto porque no es obligatorio para animarlos, porque han estado muy tímidos. Pero muy bien, los felicito al grupo, han hecho una muy buena presentación y
Y también el juego estuvo muy interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? A ver, Diana. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo una consulta. ¿Puede haber gap, anion gap negativo? ¿Y en qué caso se podría dar? Negativo, no disminuido, sino negativo. Negativo. A ver qué dice el grupo. Un momento, A por ver. favor, doctorita, un momento. Bueno, sí podría haber un anion gap negativo, pero es raro. Y a veces se le considera como un artefacto en la prueba, en la toma de la muestra, con los valores que se usan para la fórmula, o también por una hipoalbuminemia, o incluso aumento de diferentes cationes que no son medidos en nuestra fórmula, como Exacto. puede ser la hipercalcemia, hipercalemia, hipermagnesemia y Exacto, sí, hiperpotasemia. también. Ujú. Exacto, muy bien. Creo que levantaron la mano Angie. Ingrid. Tengo una pregunta. ¿Podría existir acidosis metabólica y respiratoria a la vez? Y si es así, ¿en qué casos podría darse? Ya, a ver. ¿Quién va a responder? Doctora, yo. Ya. En este caso, la compañera dijo una acidosis metabólica, ¿no? Y una acidosis respiratoria. Ujú. Ya, esta sí puede darse, más que todo por una pérdida de lo que es el bicarbonato, ya que cuando va a haber, por ejemplo, una acidosis respiratoria, el pH va a estar bastante disminuido, va a haber una concentración elevada de lo que es el óxido de carbono por una hiperventilación. Entonces, en los casos que se pueda dar esto, puede ser, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio, por una hipoxemia severa, como mencioné, ¿no? Una ventilación ineficaz. Así es. Y también en algunas alteraciones, ¿no? Renales y también respiratorias conjuntas. Muy bien. ¿Alguien más? Hay varios que levantó la mano. Creo que seguía Ingrid. Buenas noches. Ya, muy bien. ¿Quién va a responder? Iris, ¿te puedes repetir, por favor? Por favor. Chicos. Doctora, ¿puede significar la presencia de alcoholes tóxicos o osmolitos no medidos en plasma, como el metanol, etanol, el isopropanolol, que aumentan la brecha osmolar? Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Veo varios, pero no sé quién fue primero. A ver, Sheila. Está bien, doctora. Buenas noches con todos. Tengo una duda para empezar, ¿no? En muchas ocasiones hemos visto que varios de los pacientes enfermos renales crónicos cursan con
acidosis metabólica y mi pregunta sería, ¿cuál es el mecanismo compensatorio que se da en esos pacientes? Ya. Chicos, ¿están atentos? Sí, doctora. Sí, Bueno, doctora. Sí, doctora, en ese caso el mecanismo sería el respiratorio, ya que normalmente se recomienda, bueno, es el que más efectivo, por así llamar, es el renal, pero como es un paciente enfermo renal crónico, no va a tener este equilibrio, entonces va a actuar el respiratorio como su mecanismo compensatorio y va a haber una hiperventilación para poder eliminar todo lo que son, para poder eliminar y mantener este equilibrio. No solo en los crónicos, ¿no? En los agudos también se ve y es lo que se busca cuando se hace una corrección. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Carol? Sí, quería preguntar, ¿qué pasa si tenemos un paciente con un pH neutro, pero tiene un trastorno de fondo, por ejemplo, elevación de la presión parcial del CO2? Ah, ok. A ¿Puedes ver, repetir la pregunta, por favor? No se te entendió mucho la mitad. Ya. Por ejemplo, si tenemos un paciente y le hicieron su gasometría y ese tiene un pH neutro, o sea, 7.45 dentro de es un normal. pH normal, se refiere. Sí, pero tiene un trastorno, por ejemplo, la elevación de la presión parcial del CO2 o del otro. ¿Cómo podríamos saber si no es una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica? Pero su pH es neutro o un valor normal. En este caso se toman los valores en el intervalo, si sea extremo superior o extremo inferior, para poder, digamos, y para poder ver, ¿no? Si está, por ejemplo, como dice 7.45, estaría yendo para se estaría aproximando para una alcalosis, ¿no? En este caso, y veríamos ahí específicamente si el PCO2 o el bicarbonato, si hay alguna alteración también en los rangos específicos, para poder definirlo. Pero en este caso está no está en el rango extremo ni Doctora, ni en ¿podría rango tratarse intermedio. doctora, compañero Carlos, podría tratarse, por ejemplo, de un trastorno mixto, ¿no? Que podría estar cruzando, digamos, con dijiste el PCO2 bajo, compañero Carol. Sí, pero Podría ser entonces un trastorno mixto con una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica en tratar de compensar esa alcalosis respiratoria que estaría teniendo. A ver, Carol, ¿les puedes ayudar? sí, o sea, en el 2 semestre nos enseñaron sobre una fórmula para analizar qué tipo para poder evidenciar si era una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria. Y básicamente la fórmula era el pH lo multiplicabas por lo que es. No me acuerdo ahorita, doctora. No sé si lo podría enviar al grupo para que lo puedan ver. Ya. Sí, o sea, lo que Carol está diciendo es que hay algunas situaciones donde van a encontrar, por ejemplo, el pH normal. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? No van a saber si están, porque el paciente está descompensado, si están ante una acidosis o una alcalosis, ¿ya? Para ello, como dice su compañero, se tiene que utilizar una fórmula. ¿Alguien se acuerda del grupo? Doctora, ¿se me escucha? Sí. Oye, ¿por qué no se me escuchaba? Era 24 por el PCO2 entre el bicarbonato. ¿Cómo me dices? No lo entendí muy bien. O sea, la fórmula era básicamente para calcular el nivel de hidrogeniones cuando tenemos un pH neutro. Y esa era 24 por el PCO2 del paciente entre el nivel de bicarbonato que maneja. Y según eso, determinaba si era acidosis o alcalosis dependiendo de... Ajá. El valor que le daba, por ejemplo, si fuera un valor de 30 y ese era mayor, era una acidosis. Si era menor, es una alcalosis. Exacto, muy bien. ¿Se acuerdan? No, O sea, la verdad, no. O sea, con esa fórmula, ¿qué es lo que están buscando? ¿No? Si
como dice su compañero, ¿no? Si el valor de PCO2 está dentro de los valores esperados o está aumentado o está disminuido, y de acuerdo a eso van a determinar si están ante un cuadro de acidosis o alcalosis, ¿ya? Es parte de la evaluación, pero estos trastornos ya no son trastornos pues primarios, estos trastornos ya forman parte de trastornos secundarios, trastornos terciarios, o sea, en otras palabras, trastornos mixtos, porque sí se van a presentar estos casos, ¿no? Incluso, como decían sus compañeros, estaban preguntando, ¿y puede haber acidosis metabólica y acidosis respiratoria a la vez? Sí, y puede haber también alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria a la vez también. Y puede haber una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, o una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Forman parte de esto, y para poder determinarlos, como les decía a sus compañeros en la rotación, son ayudas, ¿no? No, nada es una ley estricta que se va a cumplir, pero nos van a ayudar para poder determinar estas alteraciones y más o menos que nos den idea de qué hacer, ¿no? Obviamente que esto va a ir acompañado de la clínica del paciente y de las alteraciones que presenta el paciente. ¿Ya? Muy bien, Carol. ¿Quién más que lo levantó? ¿Carol también? No, sí, ¿Carol Rodrigo? sí. Tengo una pregunta. Si nos da un caso clínico y el paciente presenta, digamos, alguna alteración respiratoria, ya sea alcalosis o acidosis, ¿cómo podríamos diferenciar si es un cuadro agudo o crónico? Si en este caso no nos darían el tiempo de evolución de la enfermedad. Ya. A ver, chicos. ¿Se entendió la pregunta? Sí, doctora, pero a ver, Carol, otra vez, por favor, la última parte. Sí, ¿cómo podríamos diferenciar, digamos, ya sea una alcalosis o una acidosis respiratoria, si es un cuadro agudo o crónico, ¿no? Si es que digamos en un problema, un caso clínico no nos mencionan el tiempo, digamos, de 48 horas, que lo hace crónico, o 24 horas, que lo hace agudo. Si un caso clínico no nos menciona el tiempo de enfermedad del paciente. Sería tendríamos que ver si hay compensación renal en eso. En este caso habría un aumento del bicarbonato. Muy bien. ¿Yanela? Doctora, buenas noches, compañeros. Quería preguntar cuál es la relación entre la acidosis metabólica y la hipercalemia. Ya. A ver, chicos. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? A ver, Yanela, repítele. ¿No te escucharon bien? ¿Cuál es la relación entre la acidosis metabólica y la hipercalemia? ¿Se acuerdan? Lo dijimos en clase. A ver, Brian. A ver, en una acidosis metabólica, a ver, el exceso de hidrogeniones en el espacio extracelular específicamente hace que, entra a las células para intentar amortiguar el pH. Para mantener la electroneutralidad, el potasio en este caso sale hacia el plasma y como resultado va a ser pues una hipercalemia, ¿no? Específicamente. Además, la acidosis reduce la actividad del sodio-potasio ATPasa y disminuye la entrada del potasio a la célula. Y por otro lado, en el riñón, la acidosis reduce la secreción tubular de potasio, favoreciendo su retención. Estaría aclarado ahí. Exacto. Lo comentamos también algo en clase, ¿no? Muy bien. Jessica. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Tenía una pregunta. Si el Anion Lab sirve para detectar lo que es la acidosis metabólica,
¿Por qué en pacientes con hipoalbuminemia podría salir normal, aunque sí tengan acidosis? Ya. En este caso, porque la albúmina es el principal anión no medido. Bueno, en este caso, al estar baja, el anión GAP parece normal y esconde la acidosis. Exacto. Sami. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi consulta es si un paciente viene con una acidosis metabólica y normalmente la compensación sería una hiperventilación. En caso de que este paciente presente alguna patología pulmonar como fibrosis o EPOC, ¿esto limitaría la, la compensación o tal vez tendría algún cambio con el pH? Bien, a ver. ¿Se entendió la pregunta? Sí, doctora, la compensación sería insuficiente. Incluso el pH de la acidosis sería menor, haciéndolo más severo el cuadro. Exacto, ¿no? Justo lo que comentábamos hace ratito. Muy bien chicos, muy bien también los que han participado, ¿sí? Lo importante aquí es, con su participación, 1, ver que han leído el tema, 2, que pues con las preguntas, ¿no? Se aclaren algunos puntos que tal vez no han quedado muy claros, ¿no? Y 3, también pues para hacer una especie de retroalimentación. Eso me parece muy bien que hayan estado atentos y que les hayan estado haciendo las preguntas para aclarar un poco más el tema. Muy bien, les vuelvo a repetir, la presentación me ha parecido bastante buena, ¿sí? Han hecho bastante aclaratoria y eso es bastante, bueno, para mí, provechoso para todos, ¿sí? Igual el juego ha estado también